Muy buena gente, bienvenidos a Steelbox. Hoy para continuar con esta serie de, vamos a llamarlos podcasts, relacionados con estos eventos anuales, las efemérides que tenemos a lo largo del año. En las anteriores ediciones estuvimos hablando más de géneros o temáticas, como lo puede ser el romance o el terror. No me acuerdo si hicimos otro más. Pero en este caso es un poco más diferente, porque hoy vamos a tener una edición especial, por así decirlo, en conmemoración del mes del orgullo, o en el marco del mes del orgullo. Y vamos a hablar un poco de cómo se conecta, por así decirlo, ambos mundos, ¿no? Que en realidad creo que están intrínsecamente relacionados, lo que tiene que ver con los juegos de rol y la experiencia queer, por así decirlo, o las vidas de las personas de la comunidad. Para ello nos acompaña nuestro hermoso plantel. Por un lado tenemos a Fer, quien estuvo en otras ediciones. Welcome. ¡Olis! Hoy está sin cámara porque sufrió un ataque de la tecnocracia, pero bueno, Sí. pronta libertad a la cámara. Y por otro lado tenemos a Rat, que es la primera vez que va a participar. Welcome, Rat. ¡Hey, Olis! Igual Racha estuvo en nuestras partidas de vampiro, que algún día las vamos a terminar, pero bueno, lo reconocerán de esas partidas bonitas. Vampiro, un juego que está muy relacionado con este tema. En fin, Muchísimo. vamos a comentar un poco los temas que vamos a tratar hoy. Voy a ver mi machete. Vamos a hablar de lo queer y los juegos de rol y cómo se conectan. Un poco lo adelanté al principio de cómo yo creo que están intrínsecamente relacionados o como por lo menos son espacios seguros o espacios de exploración, sin desmerecer el resto, ¿no? Pero creo que es otro sitio donde se puede explorar y se puede incluir un poco más este tipo de experiencias. Luego vamos a hablar de que hablamos cuando hablamos de perspectiva de género y cuando hablamos de inclusión. Referido a esto, el tema de los arquetipos y los estereotipos y cuando algo deja de ser, yo qué sé, un NPC gracioso y termina siendo algo quizás estigmatizante o eso, estereotipado. Luego vamos a, si se quiere, a dejar un espacio para hablar de algunas experiencias positivas o negativas con referido al tema de eso. Y por último vamos a hacer algunas recomendaciones de juegos que ya desde su concepción estén pensados para tener una temática queer o que por otro lado estén muy relacionados o puedan tener una interpretación que se pueda entender como un juego que tiene una vertiente bastante queer, quizás de una forma análoga. Bien, vamos a ir empezando por la primera parte. Voy a primero confesar que respecto a este tipo de temas, a pesar que yo soy alguien que es parte de la comunidad, no me siento como muy preparado para hablar con seriedad de este tipo de temas, a pesar de que lo voy a intentar, porque no estoy muy conectado con la parte social, no por una cuestión de ideología, sino por una cuestión de aversión a socializar, y por lo tanto los temas sociales en general me cuestan. Lo estuvimos hablando un poquito antes, así que quizás le voy a pasar un poco más el testigo a mis compañeros hoy presentes porque ellos sé que tienen ¿cómo decirlo? Fer, ayúdame. Una, no sé, como que tienen la lucha más activa, por así Una decirlo, de una militancia forma más. activa. Exacto, militancia, esa era la palabra que estaba buscando. Activa. Y activa, sí, sobre todo eso. Así que nada, quiero primero en este punto darle la palabra a cualquiera que se sienta interesado en empezar sobre esto de perdón, sobre lo queer y los juegos de rol y cómo se conecta un poco esto, ¿no? Eh, ¿Alguno quiere empezar? Yo dejo que Fer me guíe. Ah, todos acá Es, dejaban que Fer no guíe. Es que es muy difícil decir eso y tomar la batuta, pero lo queer y los juegos de rol están intrínsecamente relacionados. Desde el inicio del juego, primero desde un punto de vista muy negativo y ya con la llegada de los años 90 y la contracultura aparecen las primeras representaciones LGBTIQA más positivas en los juegos de rol, ya que antes la disidencia sexual se presentaba como villanos, caricaturas o incluso enfermedades mentales que podían tener los personajes y que traían
modificadores negativos, tanto a la experiencia mecánica de juego como a la experiencia de ser una persona queer en mesa. Que esto no quiere decir que no haya habido desde el inicio una contracultura de mesas de rol, pero hay que recordar que el estereotipo este de el ñoño que vive en un sótano en Estados Unidos, en la casa de su mamá y que no socializa excepto por esas 4 horas que se junta con amigos igual de losers que él para fingir ser otra persona, por muy terrible y falso que sea, también tiene una raíz histórica. Dungeons and Dragons nació como un juego terriblemente machista. Hay toda una función de mujeres matriarcales, sadomasoquistas, principalmente sádicas, que Gary Gygax creó como un eso feministas. Son las villanas en mi juego. Y que hoy en día la cultura drow es una de las facciones más amadas, justamente. Y también más controversiales. Así que a medida que iban apareciendo los jugadores abiertamente queer, como somos los tres acá, también era necesario generarles un espacio desde el punto de vista comercial. Y en los espacios cuando no se daban, nosotros mismos los íbamos tomando. Creados siempre en paralelo, más que insertos dentro de la cultura popular rolera. Fue así al menos hasta, como ya dije, los años 90, con la llegada de justamente Vampiro la Mascarada, el primer juego en presentar representación positiva de comunidad LGBTIQA+. Y bueno, fue rupturista en muchos sentidos la llegada de Vampiro con todos los defectos que tenía la primera edición, y por algo es que hasta el día de hoy es el juego queer por antonomasia. No puede ser un jugador no heterosis sino haber jugado Vampiro o alguna otra iteración de Mundo de Tinieblas. Sí, Y sí, ya hoy en totalmente. día la escena es mucho más inclusiva, hay eventos dedicados específicamente para miembros de la comunidad, por miembros de la comunidad. Y si bien todavía ocurren actos de machismo, homofobia y transfobia, hoy en día son denunciados y expuestos para que no se reiteren. Totalmente. Yo no sabía lo de que los Drow habían sido creados de esa manera. De hecho, en mi cabeza siempre fueron, no lo había interpretado de esa manera. Pero sí, totalmente cierto. Ahora que lo pienso es como completamente obvio, ¿no? Como realmente fue una manera esto de villanizar, como también se hizo en películas de Disney anteriormente. Como siempre los villanos tenían como aspectos arquetípicamente queers. Curioso. Sí, bueno, el renacimiento de Disney que aparece el año 80-86 con La Sirenita es 10 años posterior a la salida del primer juego de rol tradicional que es Calabozos y Dragones. 10 años después de que dijeran, hey, ¿qué pasa si hacemos una facción de feministas malvadas que utilicen tacones y ropa de cuero? Y así aparecieron los Drow, que hoy en día son una cultura bien distinta al inicio y se está repitiendo también con los orcos, que ese es otro debate distinto. Sí, eso es otro debate. Eh, ¿Algo que aportar, Ra? Ay, mudo, me he quedado con tantas fechas y todo. Suele pasar. Mudo, sí. Em, Capaz que yo no te hablaría tanto de historia y todo eso, pero desde mi propia experiencia con rol. O sea, yo juego rol desde que tengo 15 años y ahora con 40. Uf. Em, con respecto a esto que decías de los Drow, creo que la comunidad cis y la comunidad hetero ha sacado, es verdad, muchos elementos sin entender. Pasa mucho que no les interesa entender, solo sacar lo que ven y te lo plasman. Sacan un Ujú. elemento donde capaz que para ellos esto puede andar con estética de villano, esto es mi idea, por ejemplo, la idea que debe tener Vago de lo que son feministas y todo. Entonces siento que arman este concepto y la comunidad sabe apartar todo eso y encontrar de dónde viene. Y abrazarlo desde ahí, construirlo desde ahí. Sí me pasa que últimamente, o sea, mis últimos años, al estar más con la comunidad trans, conocer sus realidades,
Acá en Tucumán son muy pocas las personas trans que juegan rol. Muy, muy pocas. Y creo que tiene que ver con sus vivencias, desde adolescentes, jóvenes, adultos. No hay tiempo, o sea, sus vivencias son otras. Yo a mis 15 años, tiempo no me cuestionaba en ese momento mi identidad. Entonces mi adolescencia y todo había tiempo para jugar y para otras cosas. Yo ahora veo a muchas personas trans de esta edad que no pueden, no tienen, no hay espacio en su cabeza porque en el momento en el que empiezan a vivir su condición, a ser trans, a existir y a que su expresión sea esa a través. No hay tiempo, entrar en una carrera de sobrevivir todos los días. Todos los días. Entonces tu cabeza entra a un espacio. Y para mí desde ahora entender que el rol, que es algo que amo tanto y que suceda esto, es como, bueno, yo tengo que llevar a esta comunidad como sea, que para mí es una herramienta de descubrimiento y de exploración maravillosa. El juego que sea. O sea, el juego que sea es eso. Muy bien. Sí, yo también. Yo en realidad empecé a jugar de más grande. O sea, de hecho empecé a jugar así como oficialmente, por así decirlo, en pandemia recién. Así que no tuve como una infancia. De hecho, fue una infancia de closet. Y tampoco teníamos como muy acceso a todo el tema de los juegos de rol y demás. Pero sí es cierto que dentro de lo que es los juegos infantiles, donde se realiza, se interpretan personajes de manera individual y se crean historias y demás, yo creo que sí fue como un espacio de recreación, un espacio seguro, por así decirlo, para poder explorar, yo qué sé, roles fuera del que me había sido asignado por mi género al nacer, por mi sexo al nacer, perdón. Y eso, no sé, fue como una herramienta muy importante para mí desde siempre. Y luego, obviamente, lo conecté con los juegos de rol porque es una forma más directa y más social de compartir ese tipo de vivencias. Em, y por otro lado, me gustaría meter este tema que ya lo hablaste un poquito vos, Rat, sobre en el caso de las personas trans que decís que claramente quizás no tienen el privilegio o la accesibilidad para poder desde chicos ya o ahora mismo poder disfrutar de los juegos de rol porque están preocupados con otras cuestiones más apremiantes. Em, yo siento, por lo menos desde las personas homosexuales, que sí, no sé cómo explicarlo, quizás es un sesgo mío que tengo o algo parecido, pero siento como que los juegos de rol son como una ventana de expresión y de seguridad. Por lo menos las personas que he conocido, queers, eh, tienen como una fascinación por el rol que no diría que es superior a la de las personas cis heterosexuales, pero es diferente, es como otro aspecto de sí mismos, como que no es solo un hobby o no es solo entretenimiento, o sea, sí lo es, pero también es algo más. Casi lo viven como si fuera una forma salvando la distancia, una forma de arte, por así decirlo, como si fuera eso, algo más ligado con su propia identidad que, que, que lo que normalmente se juega, ¿no? Que es como, bueno, yo voy, juego rol, hago de que soy un elfo y me voy a mi casa. No, yo siento que eso puede ser un sesgo quizás para mí, pero siento que eso, que hay como una conexión como bastante intrínseca y me gustaría hablar un poquito de eso, de cómo, por qué se genera este binomio de alguna manera. Quizás también estoy sesgado porque, como dijo Fra al principio, yo empecé un poco con los juegos de Mundo de Tinieblas y siento que los juegos de Mundo de Tinieblas, Vampiro, sin ir más lejos, tiene eso, como un tronco muy queer y muy abierto a ese tipo de historias y una representación positiva, como bien lo mencionó Fer. Pero no sé si hay algo más, o sea, algo más ahí.
Creo. Iba primero. Mira, yo creo que en el momento en que nosotros. En el momento en el que vos te cuestionás quién soy, qué me gusta, qué quiero, todo eso. Que lo hacemos todos desde la comunidad en algún momento. Te empezás a cuestionar otras cosas. Y por ende, el rol es una maravillosa máquina de querer entender al otro. No sé si les pasa mucho, a mí me pasa mucho de a veces hasta querer entendés como, ¿por qué pones ese mensaje de odio? ¿Por qué decís esto? ¿Qué pasa por tu cabeza para que llegues a este punto? O sea, te cuestionás y cuestionás al resto. Entonces el rol para mí es como eso, es como que disfrutamos más de encarnar un personaje, porque incluso si es en ese momento un momento de diversión, de todo, igual nuestros personajes que armamos, algo buscamos, algo queremos. Y ya está, y sabemos cuáles son las preguntas que hay que empezar a hacernos, y lo hacemos, y capaz que algo encontramos en ese personaje, que solamente ver el lado plano. Eso es lo que yo creo. O sea, yo juego tus historias y cuando vos me pones personajes de la comunidad, son naturales. Y son explorativos para vos, pero son naturales. Que lo que yo siento muchas veces que no me pasa con más que todo hombres, heteros y cis, que el personaje que te ponen, si es gay, es su estereotipo, porque no tienen ganas de saber nada más, de averiguar nada más, ni de explorar nada. Es la base. Cumple su cometido y ya está. Siento que nosotros como personas, eso, exploramos mucho más porque ya lo tuvimos que hacer con nosotros. No sé, ¿por qué no hacerlo con un personaje? Claro, como un ejercicio de empatía, por ejemplo, narrativa, por así decirlo. Me parece muy interesante. Eh, Fer, Va justamente por lo mismo que dijo Rades, porque el juego de rol es un ejercicio social y es un ejercicio social que genera espacios seguros porque son espacios de fantasía. Y lo que es una fantasía va variando de persona en persona. Si bien no hay muchas personas trans en Tucumán que juegan rol a nivel mundial, la población trans juega rol, la población queer juega muchos juegos de rol. La población racializada también juega muchos juegos de rol y engancha mucho con la fantasía porque te permite generar estos mundos en los cuales la exploración de tu identidad y cómo ésta crece en conjunto a las identidades de los otros es algo que es normativo, es algo que está bien y es algo que va incluso más allá, es algo que ya a un nivel personal, a través de este sangramiento de la fantasía al mundo real, a uno lo hace crecer como persona. Hay mucha gente que empieza a jugar rol y es en ese contexto que comienza también a descubrir cosas acerca de sí misma. Personas que se empiezan a cuestionar por qué yo siempre juego personajes masculinos, porque yo siempre juego personajes femeninos. ¿Qué pasa si es que yo intento jugar un personaje de una ideología o de una sexualidad distinta a la mía? Y exploran estos aspectos de su personalidad y de su persona que estaban más escondidos. Y ahí la respuesta válida es cualquier conclusión a la que lleguen. La conclusión puede ser, lo pasé muy bien, no quiero llevar esto a la vida real. O puede ser también, lo pasé muy bien, esto es lo que yo soy en la vida real y que yo no me había dado cuenta. O que quizás supe, pero no estaba dispuesto a aceptar anteriormente. Yo las mesas de rol en las que estoy siempre tienen al menos algo de queer porque al menos estoy yo. La verdad es que hace mucho que no juego en una mesa que sea solamente con gente heterosis, ni siquiera una mesa completamente femenina. Porque es una forma de enganche con la fantasía que a mí en lo personal no me prende. Yo necesito generar estos lazos con la historia, que en un mundo que no tiene estos matices y todas las complicaciones que trae también con ello, se me hace muy plástico y por lo tanto no me interesa descubrir, no me interesa investigar. Eso es lo que a mí personalmente me pasa. muy bien.
Y acá lo puedo conectar muy bien con lo que ya mencionó Rat sobre quedarse en la superficie y caer en estereotipos, ¿no? Así Em, es. es algo que pasa muchísimo. Yo no me siento que me haya salvado de eso porque no somos conocedores de todas las realidades y todas las vivencias, entonces a veces nos quedamos en la superficie. Pero también existe esta otra herramienta de los arquetipos, que es como, bueno, un arquetipo, yo que sé, el arquetipo del héroe o el arquetipo Ujú. del ermitaño, por ejemplo, que lo podemos encontrar en el tarot, y muchos otros arquetipos que no llegan a ser eso, un estereotipo, no son una burla, no son una reducción a lo más básico y lo más, yo que sé, burlesco de la característica de carácter, sino eso, como que guarda todavía características vitales como para seguir siendo reconocible. Eh, ¿Ustedes dónde creen que se traza esta línea donde algo que podría haber sido algo representativo termina cayendo en un estereotipo o en una burla o en simplemente ignorancia, por así decirlo, puesto en forma de personaje? ¿Tiene que ver más con la forma en que se representa, con la forma en que se lleva o capaz lo que intenta contar o transmitir la persona que está detrás de ese personaje? ¿De una ideología o algo parecido? Mira, tú lo acabas de describir súper bien. Un arquetipo es una exploración de personaje, un estereotipo es una reducción a características básicas y superficiales. He visto muchos estereotipos de muchos tipos a lo largo de distintas mesas de rol. Y también exploraciones arquetípicas que rompen con el molde, que descubren cositas nuevas, o exploraciones arquetípicas que dentro de quedarse en el molde funcionan muy bien, porque para eso existe el arquetipo. Es algo que está probado y que tiene capas de profundidad y por lo tanto uno lo puede explorar tan poco o tan profundo como el jugador o el autor en el caso de la literatura quiera. En la medida en que algo sea respetuoso y que sea, no quiero decir culto, no quiero decir culto, pero sí es muy importante que no sea ignorante. Me parece muy válido decir no sé nada de esto, así que prefiero no hacerlo. Pero también me parece muy cobarde, porque si no sabes nada debería ser tu responsabilidad el investigarlo si es que es algo que de verdad te interesa insertar dentro de tus fantasías. Y una investigación tampoco tiene por qué ser exhaustiva, no vamos a pedirle a alguien que arme una tesis para justificar la existencia de un personaje queer. Pero es tan fácil como ver qué hace un estereotipo y evitarlo. Y si es que algo de lo que hace el estereotipo pareciera tener sentido, investigar la raíz histórica. ¿Por qué es que se llegó a pensar esto del estereotipo? El estereotipo no nace de la nada, nace del prejuicio. Y para ser prejuiciosos, primero hay que saber qué es lo que no nos gusta, por qué eso generaba incomodidad. Y cuando se llega a la raíz de esta incomodidad, es que aparece finalmente la justicia, la reivindicación, no del estereotipo, sino que de la molestia inicial. Las Me dejó encanta cómo como... analiza las palabras. Amo, amo. Sí, te juro. Eh, Es mi trabajo. Amo, por favor, una maravilla cuando has explicado lo del arquetipo, el estereotipo. Yo esta charla la voy a llevar hoy a la tarde a mi familia, a su búnker y les voy a contar todo esto, sí. Bueno. Mira, yo te voy a contar una experiencia que yo he tenido con un jugador. Eh, Fue justamente en Vampiros, se hizo un personaje femenino, era la primera vez que jugaba rol. Y él tenía un fanatismo y una emoción por ese personaje, por jugar rol y con ese personaje. Y hablaba maravillas de su personaje, con historia, con todo. Y a la hora de rolearlo, la roleó como estos programas que teníamos argentinos de los 90, creo, no sé, donde estaban estos tipos y siempre aparecían ellas todas jovencitas, medio Sí, tontas, medio desnudas. Así la roleó. sí Y, hay variaciones chilenas también de esos programas, sí. y yo no podía y no podía. Y la segunda sesión una jugadora me
que no se sentía cómoda por el estereotipo de mujer que estaba roleando, le daba asco. No quería seguir ella jugando así. Entonces fue mucho charlar con este jugador porque porque para él en su cabeza de hombre gay, pero igual hombre, él, tipo, él entendía cómo quería que sea su personaje, pero a la hora de expresarlo era más fuerte su machismo y tenía que expresarlo así. Le daba mucho miedo lo otro, le daba mucho miedo explorar. Creo que pasa por ahí, por el qué va a decir la otra persona, qué va a decir el otro jugador con lo que yo vaya a mostrar. No me ha pasado muchas veces. Me sorprendió muchísimo cuando me pasó con este jugador. Porque al menos yo siempre he jugado con gente que el cariño al personaje lo ha llevado a explorarlo más. Digamos, capaz que al principio, la primera sesión, empiezan como muy toscos y después van puliendo. Yo igual sí caí en estereotipos. Casi siempre me hacía personajes pocos masculinos que decía eran. Ay no, eran un estereotipo de machismo. Un horror. Pero creo que me daba miedo explorar más allá de esa capa de superficie que para mí eran los hombres. Y con mi primer personaje masculino que me permitía explorarlo, no quería dejar de ser el personaje. No quería, yo dejaba de jugar y quería seguir. Porque no era el personaje, era yo que estaba descubriendo otro lado de mí. Era yo que estaba abriéndome las puertas a cosas que no quería saber nada y las cubría con justamente el estereotipo plano, así. Creo que va por ese lado, siempre encima está el miedo al ridículo, al que van a decir y arrancan por eso con él. Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Y a veces eso es por una cuestión de un machismo interiorizado, una concepción preconcebida o simplemente por una cuestión cultural, ¿no? De capaz está su amigo ahí que tiene esa mentalidad y por inhibirse de alguna manera lo reducen a eso, a un chiste para no, quizás para eso, para no relacionarse realmente con el personaje o con ese tipo de vivencias y dejarlo a un juego, un chiste, esto es un personaje, esto es un estereotipo, ¿no? Reducirlo a eso. Sí. Que- pero quiero saber qué pasó después ahora, o sea, si después lo pudo revertir eso, No, terminó abandonando el no, personaje. este jugador no probó un par de sesiones más y no, le tuvimos que decir que no. Igual quiere volver a jugar, volvimos a tener esta charla. Él insiste en seguir jugando con jefe. Hoy en día es una persona que tiene otra cabeza. Se acercó al entorno trans, conoció a muchas chicas trans que hoy en día admira. Entonces siento que es una persona que tiene que aprender a soltar todas las barreras de vergüenza y miedo y de posición familiar que le han puesto para entender por qué tan insistentemente quiere ir hacia ese personaje femenino. Entonces, como bueno, capaz que hay un lado tuyo que te está pidiendo que te abraces, que conectes, algo. Porque no es, o sea, es el personaje, es en todos lados, en los videojuegos, en la forma en la que él admira a las chicas y cómo hablan, cómo se expresan, cómo muestran su día a día. Tiene una admiración maravillosa, o sea, cada vez que él iba al bar, siempre fascinado con ellas, pero en su día a día, él volvía a esta caja fuerte. Pero yo creo que por esa razón no le cierro las puertas a dirigirlo, porque capaz que es la única herramienta que tiene él para en algún momento permitirse algo. Sí, sí, jugar rol tampoco implica que uno juega una vez y, descubrí algo de mi personalidad. Es un ejercicio constante, si al final estos juegos no están hechos para uno investigarse como persona.
Y es un proceso duro y difícil, hasta doloroso en algunos casos. Es genial por las personas para las cuales es una cosa natural, que lo juegan y lo descubren y les encanta, pero para otras no. Entonces ojalá que este amigo que tienes pueda entrar en una conexión mucho más sana con su lado femenino y que la conclusión que salga de esa relación que le haga crecer como persona. Realmente. Bien. Ya que hablamos un poco de las mesas y de eso de generar un ambiente seguro, un ambiente cómodo, un ambiente con perspectiva de género, con inclusión y demás. eh, c- Me gustaría tratar este punto sobre realmente qué significa eso, porque uno lo puede decir así, con las palabras que ya conocemos y que hemos escuchado hablar, hemos escuchado decir, pero quizás a algunas personas simplemente eso les parece, no sé, como lo dicen hoy en día, no sé si sigue usando eso de woke, que simplemente es woke. O sea, que poner un personaje que salga de la heteronormatividad es forzado, no tiene nada que ver con el universo de fantasía que estamos jugando, o yo que sé, o que le estás imponiendo cierta ideología, cuando en realidad en nuestro mundo real existen esas personas. Existimos, somos reales y estamos ahí, nos puedes encontrar por la calle y puedes hablar con nosotros. ¿Por qué Sí. no en un mundo de fantasía que, si se quiere decirlo más realista o más cercano a nuestra realidad, no existirían personas como nosotros? O sea, pero me gustaría si podemos ponerlo en palabras un poco más claras, de qué estamos hablando cuando hablamos de esto y cómo se puede generar algo así, si uno realmente tiene interés en hacerlo. ¿Cuáles serían las mejores herramientas? Ya hablamos de algunas antes, de la empatía, preocuparse mínimamente por lo que uno está intentando representar, para no caer en estereotipos, pero no sé si hay una forma un poco más clara o no sé. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que todo pasa por la comunicación, tanto máster, jugadores. Si yo como jugador, por ejemplo, de repente yo como jugador te vengo y te planteo un personaje. Porque quiero, porque necesito un poco de representación, me necesito representar capaz en una mesa o algún... Y vos como máster, si no sabes mucho, podrías preguntarme cosas de mi personaje y el por qué. Y los límites, así como se preguntan los límites en el juego, si quieren que haya sangre y violencia, todo, bueno, ¿cuáles son los límites? De impactado de esas cosas. Y ponele que yo quiera sobrepasar mis límites con el personaje y llevarlo a los límites más oscuros. Y también hay un pactado con la mesa, de si la mesa está para él, si no está. Yo creo que es todo comunicación. Eh, Adentro del juego me parece más... Si ya se ha comunicado todo afuera, adentro del juego es justamente la expresión y vivir la fantasía que hayas elegido vivir. Pero por afuera entender que hay una persona. Yo como jugador, por ejemplo, lo mínimo que pido, o sea, si yo te estoy representando femenino y está todo bien, usa tranqui los pronombres femeninos y qué sé yo, porque estoy representando un personaje. Pero en el momento que salga de mi personaje, no te confundas. No me digas, ah, perdón, es que tu voz, ah, es que me equivoco. O sea, es como tratar de hacer ese ejercicio consciente de que tu jugador es una... y que vos ya has charlado, entonces está todo charlado y pactado. En el juego vamos a divertirnos. Me lo demos todo con lo que hemos charlado. Pero en la vida real sigo siendo una persona con la que te tenés que comunicar si pasa algo. Incluso si ha pasado algo incómodo o algo que no daba, la comunicación para mí es lo mejor. Eso. O sea, el no fingir, el no miro para otro lado. Para mí eso es como importante para cualquier mesa que quieran tratar todos los temas o cualquier tema. Como para mí lo más importante.
Estoy del mismo lado que Rad acá. Lo más importante es la comunicación. Esto es algo que yo dije hace muchos años en otro contexto, pero si un espacio es inclusivo, entonces tiene que ser un espacio seguro. Y un espacio seguro no es un espacio simpático, buena onda, donde todo el mundo se vaya a llevar bien, sino que es un espacio donde se asegura el bienestar físico y emocional de todos los participantes, y esto incluye narrador, incluye jugadores e incluye también el mismo lugar, ya sea virtual o ya sea físico. Si es que se está armando un conflicto, lo más importante es conversarlo. Y si es que ocurre un ataque más grave, lo siento, pero si una persona que realiza un ataque continúa en ese espacio, el espacio deja de ser seguro porque esta persona representa una amenaza. Y a lo mejor existe la posibilidad de que si los integrantes de este espacio están de acuerdo, se le dé una segunda oportunidad más adelante, cuando haya reflexionado, cuando haya cambiado. Pero tampoco es nuestra responsabilidad el guiar a personas externas a moverse dentro de nuestros espacios. Por mucho que tengan la disposición de aprender, si es que esta disposición no va acompañada del pensamiento y del acto. No podemos quedarnos solamente en el deseo ni en el ideal. Para que el mundo rolero siga creciendo, para que podamos seguir desarrollándonos, es necesario también poner límites. Parte de la comunicación es poner límites y es respetarlos. No decir, ay, ya, pero solo fue una vez, o ay, no, pero yo sé que va a cambiar, sino que también saber cuándo decirle, sabes que quizás esta mesa no es para ti, que te vaya muy bien en otra. El derivar, el decir, mira, en este momento no, pero las puertas están abiertas para más adelante. Y también nosotros mismos reconocer que a veces nos tenemos que retirar. Decir, sabes que en este momento yo no estoy en un buen espacio mental, no tengo el tiempo, me estoy haciendo daño al estar aquí, me voy a retirar de la mesa. Y que esto no signifique que la persona se vuelva un paria, que vaya a perder sí o sí al grupo de juego. Entender que las relaciones se pueden mantener, se pueden quebrar con exactamente la misma facilidad. Y esto de hecho es algo que va más allá de lo queer, esto es como para la vida, para Sí, todo. sí, en general. Sí, 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 totalmente. O Es sea, que yo creo que cuando ya pedís el ejercicio de la empatía es para todo. exacto. Te vienen y te dicen, lo woke, y es como, pero es que en mi ejercicio constante de empatizar, que no significa dejarme pasar por encima, o sea, yo puedo tratar de entender que la otra persona algo le ha pasado para que me ataque o me maltrate, no significa que yo tenga que dejar de hacerlo, pero bueno. Siento de que cuando ya lo haces para algo, lo haces para todo. O sea, no es que Ujú. la comunidad pide que a nosotros pongan coronita, a nosotros tengan pena, no, es como, o sea, ¿qué es lo que yo decía el otro día? Queremos existir, queremos ser y no tener que estar justificándonos por qué ser. ¿Por qué yo en una historia donde quiero de repente que haya personas de la comunidad? Por qué en cualquier historia que te cuentan donde la persona protagonista es gay, tiene que, o sea, te piden como que haya una razón de, porque sí, porque existo y nada más, esa es mi razón. Porque tiene que haber todo un desarrollo y la gente de repente te dice, no, pero fue un personaje metido a pelo, y sí, como la vida misma, así, o sea, sí, Ujú. suele eh, pasar. ya existe. ¿Entendés? Entonces también como entender eso, eh, que es un poco lo que necesitamos, o sea, que nuestras historias se cuenten desde nuestra cotidianidad y no siempre desde nuestro mayor y terrible drama, porque nada, de repente te ponen el estereotipo ese. Nuestras historias siempre van a tener que terminar en drama y tragedia. Eh, Ujú. y yo siento que nuestra lucha siempre es para mostrar también de que esto, nuestra cotidianidad, lo que somos, estamos todos los días y lo representamos también en juegos y en todo. O sea, yo actualmente me puse como papel de, no, yo quiero jugar, estar y ver cosas que me representen a la comunidad. O sea, basta de la propaganda hetero en mi cabeza.
Eh, Amén, totalmente. Basta de la propaganda. Nadie les pregunta por qué son heteros. claro, real, Sí, nadie le exacto. pregunta. En todas las películas aparece el protagonista, el vago, y le ponen una mina porque sí, y dan 2 palabras y se besan y nadie se pregunta por qué. O sea, ¿Por qué te haces eso? Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, bien, abarcamos bastante rápido. ¿Algo más que quieran decir sobre este punto, el tema de la representación? Me parece muy válido todo lo que dijeron y añado, adhiero, mejor dicho, adhiero, sí, sí. Basta de representación heterosexual. La heterosexualidad propaganda. forzada existe. Sí, sí, totalmente, totalmente. Aparte de eso está esa idea de que ni bien presentas un personaje, lo primero que piensan es que es una persona cis heterosexual y ya está. O sea, a menos que hasta que demuestre lo contrario, lo A son. mí, a, a mí me ha pasado muchas veces al revés, que me dicen como, ¿cómo que tu personaje no es gay? Es como que no lo es. No, no Eso lo también es, es mi un tema. personaje no es gay. Eso también es un tema. Me pasó hace poco, estoy jugando un personaje que es heterosexual y todos dicen que no es heterosexual. Y yo tengo, ¿Quién? sí lo es. Sí. Créanle. Una vez jugamos una campaña durante todo un año, año y medio, y recién en ese punto, simplemente porque lo estábamos conversando fuera de personaje, me dijeron, ¿cómo que tu personaje es trans y lo sido todo el tiempo? Y yo como, sí, todo el rato. No va a andar con una bandera puesta encima, no lo han visto sin polera. Dios mío, qué fuerte. Yo creo que Bien. no me cuesta rolear personajes hetero. Pero porque me cuesta porque, no sé, mi cabeza, nada, ya está configurada, me olvido. O sea, la chamulla Sí. De repente empieza a coquetear no me con. volteé de una, así. Mi personaje, yo, todo el mundo, así. Si algún día roleo un personaje hetero es porque un personaje que está en el closet y eso la gente lo sabe. Nunca son heterosexuales. ¿Por qué no? Porque no quiero. No quiero que formen parte del default. Somos una minoría. Estadísticamente seguimos siendo minoría por más ruidosos que seamos. No quiero sumar a la mayoría. No me interesa. Muy bien. Válido, Sí, válido, válido. por ejemplo, como detalle, yo empecé como en algún momento tengo que dirigir, pero empecé como a presentar el juego de vampiro en la comunidad que yo tengo acá, más que todo en Casa Bunker. Y es impresionante, ay, los simis, es el sueño. El sueño trans, Sí. el sueño travesti, el simis. ¿Entendés? ¿Dónde hay uno para que le hagamos un altar? Les demos sangre, lo que quiera, pero, o sea, las posibilidades, entender desde otro lado esa búsqueda de, de salirse, o sea, porque ya no hablo como trans, sino como travesti, el notarse que no estás dentro de esa norma, cómo este personaje busca eso, desarmándose, buscando qué nuevas formas tiene su cuerpo a su percepción que tenga ese momento, es maravilloso. Es más, Sí. una de las personas quiere rolear eso. Así. Y yo sé que me va a dar algo totalmente distinto a lo que el juego espera que sea un simple. Me va a dar algo mezclado con su propia realidad que me parece fantástico. Quiero saber más de ese jugador y ese personaje, sin De duda. Laurel. Laurel quiere interpretar un simis. ¡No! Laurel ¡No! es. Quiero saber de eso. Grabalo en secreto. Arre. No, mentira. Ah, Grabar la partida en secreto. Quiero saber. No, eh, me encantaría presenciar una partida de Casabunker. Sería muy interesante. Hay muchas personalidades interesantes ahí. Quiero ver real que sí. cómo se trasladan a sus personajes. Porque siempre es verdad, eso también. Siempre trasladamos un poco de nosotros. Ya no tiene que ver con el aspecto queer, sino nuestras identidades como personas humanas a lo que hacemos y a lo que creamos. Entonces, eso. No te sorprende así. Hay personajes queer en la partida de tu máster queer. Pues Claro. es inevitable. Es inevitable. O sea. Así es.
Yo siento que María y Piero, por ejemplo, son una representación de una situación que yo he tenido, solo que en distinto, digamos. O sea, cambiada. Sí, Em, yo siempre tuve esa lectura, sí, me pareció muy interesante cómo lo trataste. Para los que no lo conocen, María y Piero son personajes de Rat en la partida Vampiro, que es un personaje... Sí, explícalo vos mejor. Piero es un hombre cis que generó un alter ego desde chico llamado María. Y con el tiempo, este alter ego lo representaba él. Su expresión era de vez en cuando, me pongo esto, me cambio esto y soy María. Pero cuando se convirtió en vampiro, esa expresión tomó propia que quiere existir. Y Sí, a mí sí, me sí. pasó como en un contrario. O sea, de repente era María la que existía y la que empezó y como mi lado Piero el que dijo, bueno, yo quiero Tano. Sí. Ya estaríamos de estas tonteras que no me alimentan y que no me sirven y que todo salirme y despegarme de vos. Em, pero fue como un poco también lo que voy jugando y unas cosas como un poco terminar de jugar y después plantearme esas mismas preguntas a mí mismo. En cómo yo... Porque hay un duelo de la persona que fuiste. Hay un duelo de las cosas que hacías y hay un entender de también desde otro lado. Y hasta un cariño después cuando ya no le seguís viendo al espejo. Hay una chica con uno mismo y que me ha parecido fantástica poder también permitírmela rolear, verla desde afuera. Ujú. Sí, es un personaje muy interesante. Y para quien se lo pregunta, no es un Malkavian, no. No tiene nada que ver No, con no es eso. Malkavian. No es un Malkavian. Eh, en fin. De hecho, es un La Sombra. Bien. Espera, algo que quieras agregar. Igual ya como que no sé de qué tema estamos hablando. Creo que todo es parte del mismo tema. Pero algo que Estamos quieras mencionar dentro por de eso. un mismo espectro, ¿no? Muy cierto lo de la explotación. Para mí fue muy sencillo el hacer personajes que fueran bisexuales, pansexuales u homosexuales, pero dar personajes que no correspondieran a mi sexo asignado al nacimiento, pero hacer personajes que fueran no binarios o incluso que fueran intersex fue difícil, me costó mucho. Me costó mucho atreverme a dar el paso dentro de la fantasía de algo que ya me parecía tan complicado en la misma vida real. Bueno, para los oyentes, yo soy una persona no binaria. Hace relativamente poco descubrí que también soy intersex. Es algo con lo que estoy ahí todavía haciendo mis pases. Y creo que cuando uno tiene todas estas complicaciones propias y comienza a hacerse, como se dice acá, caldo de cabeza, que es que vas acumulando tus ideas y dándole vueltas y haciéndolas hervir como si fueran un caldo, sacarlas de alguna manera, incluso a través del juego de rol, es muy sano y es genial y da a estos personajes con una profundidad y una humanidad que los hace muy memorables. Me gustó mucho el concepto que hay detrás de María Piero. Me encantó. Tengo mis personajes así también, pero son privados, no lo he jugado en mesas públicas. Tengo uno de un podcast de D&D que tenemos que se llama Cuarto Molar. Em, Cuarto Molar no tiene sexo asignado al nacer porque se lo robó un hada. Nadie nunca le ha visto desnudo, ni desnuda, ni nada. Su piel está hecha de huesos. Y él está muy feliz dentro de su inhumanidad porque es lo que siempre se ha sentido bien al mismo tiempo que está asustado de explorar qué era antes, en esa primera infancia que le fue robada. Interesante. Suena a un personaje de Changeling de Lost, la historia. Bueno, tiene mucho de Changeling de Lost. Changeling de Lost es mi iteración favorita y mi juego favorito de lo que es Crónicas de Tinieblas, me encanta. Sé que es súper edgy, pero me encanta, no lo puedo evitar, me gusta más. No, siento que Changeling es una maravilla. Ha sido, o sea, permiso, ha sido hecho con la comunidad, y sí, lo abrazamos así. Porque
es impresionante todo lo que permite. Yo todavía me quiero hacer ese personaje que te dije, ese escultor, en un momento para alguna historia. Sí, en algún momento sucederá. En algún momento Eh, sucederá. Tenemos mucho tiempo para jugar más partidas. acá, ¿Mm? acá en Argentina, hace poco han sacado, estaba el documento no binario, creo que lo han sacado. Y yo mucho, o sea, en Pangea, en el bar, estoy como más como me costaba a mí mucho. También venimos de una cabeza y de una crianza binaria, es muy difícil romper eso. Y empecé a charlar más, a tratar más. Creo que nunca busqué esa exploración en rol de una persona no binaria, pero mira, el personaje lo que me has contado es como wow, ¿entendéis? Y toda esta charla que llevaré a mis hermanos no binarios que voy a ver hoy, para ver cómo se sentirían, qué pensarían, de qué lado. Siento que son personas también, o sea, todo el tiempo yo luchando contra que les reconozcan, porque la gente es como, bueno, pero sos varón o sos mujer. Sí. Bueno, pero ¿qué sos? Bueno, pero ¿qué te digo? Y es como, uff, tanto cuesta abrir un poco más la cabeza, ¿no? Sí. Como que, ¿qué importa? ¿O qué tanto va a ser? Eh, así que, nada. Es muy difícil salir de esas cajas. Es como estar en una muñeca rusa, si estamos en cajas, en cajas, en cajas, de cajas, y a veces pareciera que no hay salida, pero ese camino buscando la salida, ese horizonte que a lo mejor es inalcanzable, pucha, uno lo hace mejor en todo aspecto. Si uno se conoce, entonces también está más dispuesto a conocerle el resto del mundo. El primer paso para tener empatía es entenderse a uno mismo. Totalmente. Al menos esa es mi percepción. Estoy muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Bien, ya la estuvimos adelantando un poco de contar algunas experiencias en mesa con respecto a nuestra identidad y demás. Eh, Creo que de hecho estamos bien de, de anécdotas, pero si alguno considera que tiene alguna que pueda ser enriquecedora para el tema que estamos tratando, este sería un espacio adecuado para compartirlo si así lo quieren. Uf, A ver. En una de las últimas mesas que yo jugué, mi última mesa presencial, em, hay un jugador que tiene femenino, y este jugador es una persona no binaria que pudo explorar, sí, explorar más lado en el y en ese tiempo no solo que exploró ese lado suyo, sino que le puso Se te y corta un poquito, Rat, cuando bajas el volumen. bien. Bueno, esta persona exploró, o sea, en su exploración tenía nombre, Gina, y en, dejó de jugar rol, le pasaron cosas y qué sé yo, encerró toda esa expresión de él y volvió a su expresión hombre. Y sin embargo, cuando jugaba rol, era de vuelta Gina. Y en ese momento era reencontrarme con esa amiga, reencontrarme con ella. Y ahora esta persona está viviendo en otra provincia. Y en esta otra provincia se empezó a dejar de vuelta el pelo largo. Y es reencontrarme con ese lado suyo que yo he conocido y amé. No sé, era tan genuino, era una maravilla. Y
creo que también amaba jugar rol cuando estaba él porque era verles desde ese lado donde tenía tanta comodidad, tanta soltura. Qué bello. Bien. Si les parece, nuestro último tema en realidad es hablar de juegos que permitan o estén diseñados ya directamente. De hecho, habíamos mencionado uno anterior, en anterior podcast, uno relacionado, el de las reglas sáficas, que está directamente inspirado, o mejor dicho, tematizado en un ambiente queer. Pero yo en realidad no conozco muchos juegos más allá de Mundo de Tinieblas, que si me permite me gustaría hablar un poquito del Mundo de Tinieblas después. Igual ya lo hablamos un poquito. Yo sé que ustedes tienen más experiencia en otros juegos de rol y podría ser interesante para compartirlos acá para quien nos esté escuchando. eh, Algunos sistemas o ideas o juegos que tengan una temática o una vertiente queer. No. Em, Capaz juegos, no sé si de rol. Por ejemplo, el del Rueda Cósmica. Ah, juegos de... Sí, el de Rueda Cósmica es muy bueno. Me pareció... Sí, toda la temática. Realmente lo recomiendo. Y vale la Sí. pena. Se podría jugar con algún sistema de ese juego tranquilamente. Con magos, por Realmente que ejemplo. sí. Sí, sí. No sé si hay tantos juegos de rol. El de las guerreras sáficas lo quiero probar. Porque me pareció una maravilla que haya podido sacar un juego de rol con comercial. Pero yo la verdad que no conozco mucho. O sea, los juegos que yo jugué, adapté. Fer, si mal no me equivoco, había publicado uno hace poco. Yo voy a decir, ¡el mío! Es mi momento. Sí. No, y sobre cueros que sean abiertamente queer, además del de espadachinas sáficas. Uy, no me puedo acordar del nombre en este momento. Mm, mm, Moonlight on Roseville es un juego de misterio en un mundo que es vintage y a la vez queer normativo. Pero yo quiero hablar acerca de mi juego, ya que estamos en esto es todo como un comercial. De una. Para celebrar el mes del orgullo, di el gran salto de crear juegos y jugarlos con mis amigues a ya publicar uno. Se llama Vampiras Lesbianas del Espacio Exterior. Se trata acerca de vampiras lesbianas alienígenas que bajan al planeta Tierra para beber la sangre de mujeres. Y este es un juego que de hecho está inspirado en un estereotipo, o más que en un estereotipo, en un cliché del cine, que es el que es la vampira lesbiana y su amante bisexual. Porque es una mierda que a mí me encanta. Yo me lo como. Sé que debería criticarlo, pero me fascina. Dame más Lo vampiras lesbianas con resignificamos. amantes bisexuales. Así mismo. Está pay what you want en Ichigo, lo que significa que son libres de pagarme o de no hacerlo. Y para quienes sean de Chile, específicamente Santiago, tengo también algunos ejemplares físicos a la venta. Este juego es un tríptico, tiene todas las reglas en... Ni siquiera diría que en 6 caras, sino que en 4, porque tiene portada y contraportada. Fue hecho 100% por este cerebrito humano y su suscripción de Canva tiene 0% IA. Y le puse mucho cariño, mucho cariño. Así que por favor jueguen a ser vampiras lesbianas. Y si quieren encontrar juegos que sean muy queer, la verdad es que Itch.io y la escena indie es lo mejor que podría ser, porque ahí hay juegos que son tan de nicho, que son fantásticos. Hay uno que se llama Big Gay Orcs, si mal no me equivoco, que se trata acerca de orcos gay. Y es Magnífico. eso, son orcos y son gay y hacen cosas de orco y cosas gay. Genial. A mí me abriste la cabeza porque yo no sabía que Chio tenía juegos de rol. Yo sabía que tenía juegos Sí. de onda indie, de juegos de videojuegos. Pero no sabía ¿qué más cosas hay? O sea, ¿qué, qué Mira, piola? Lancer se publicó primero en Itch.io y Lancer es un juegazo. Yo creo que Es un si uno piensa juegazo. en mechas es el mejor juego.
Tienes que buscarlo en los juegos que son para imprimir o que son juegos físicos. Ahí está lleno de juegos de rol. Qué piola, qué piola. Bueno, vamos a dejar el enlace al Ichio del juego de Fer, sin duda. Sí, Y de hecho, de acá te digo que podrías dirigirnos Podría, algo para acá y lo subimos, sí, podría. sí. sí, Podría ser claro, yo interesante, feliz. sí. Sí, sí. Vamos a coordinar ahí. Yo he jugado, creo, con vos una sesión Bien. de las monjas, ¿puede ser? Sí, de hecho las Ay, monjas hacen amé. un cameo en mi juego ya. Tengo, Yo tengo otro juego que ese no lo he publicado porque es más grande, entonces lo quiero ilustrar y es obviamente un proceso distinto, pero se llama Monjas Sexy Cazadoras de Monstruos y yo creo que ya se imaginan de qué se trata. de que yo te hago las Qué ilustraciones buenos de las nombres. monjas sexy. Yo Sí, te hago las No, sería, ilustraciones de sería las... increíble con el arte de Rad. Sí, sí. Me encanta. Me encanta. Me encantan las sí, monjas. bueno, desde que me atreví a publicar el primero ya gente me dijo, ya pues, pero ¿para cuándo las monjas sexy? Y yo dije, no, si ahora ya estoy en proceso de buscar ilustradores, ilustradoras. Y me dijeron, no, sí, yo te ayudo con esto, con aquello, porque es un juego que gusta mucho. Y se trata de monjas sexy que cazan monstruos. Y obviamente sexy no es lo mismo que sexualizado, pero si tu monja es muy sexualizada también es un juego que da para. He tenido de Podría todo hacerlo. tipo de jugadores. Tengo mi Quiero probar boceto eso también. todavía de la monja. Tengo mi Sí. boceto de la monja guardado. Yo he tenido jugadores, hombres heterosis, que han jugado a las monjas sexy. Y ha sido muy heavy. Porque también cumplen como su fantasía de sensualidad. Y termina convirtiéndose en algo muy chistoso. Muy, muy, muy chistoso. Porque pelea esta percepción de la mujer sexy o del hombre sexy, porque también hay monjas sexys que son hombres, con que de repente este tipo o tipa que su sexualidad viene de la guitarra, porque tiene una guitarra y es un rockstar setentero que quedó atrapado en el tiempo, pero que se volvió monja. Me encanta. Quiero jugar eso Sí, también ahora. sí, y bueno, dentro de este contraste se ven obligados a humanizar esta caricatura y a la vez los personajes que llegan siendo muy humanos se ven obligados a volverse un poco caricatura, dejar de tomarse tan en serio. Vive ahí en ese limbo. Me gusta, suena genial. Suena muy bien. Eh, Bien, creo que entonces podemos pasar a la gran última sección de hablar de Mundo de Tinieblas. ¿Por qué? ¿Por qué Mundo de Tinieblas es queer? Desde su concepción. Ya lo adelantamos un poco, de hecho, ya habló, nos comentó Fer sobre que es históricamente uno de los primeros ejemplos, si no es que el primero, de representación gay, queer, de Así positiva. tal cual, es el primero registrado en la historia. Muy bien, qué bueno. Pero yo creo que se extiende bastante a los otros juegos. Sin ir más lejos, Changeling de Dreaming. Siento que la conversión, lo que se conoce como la crisálida y la danza de mariposas de los Changeling, es una forma bastante poética de representar, para mí por lo menos, la salida del closet de una persona. Sí. Porque el Changeling es Changeling desde que nace. O sea, es algo que es intrínseco a su naturaleza. Pero hay una parte de él que está dormida y de alguna manera negada en su interior. Y esta identidad, a medida de que florece de alguna manera, va como cambiando su percepción del mundo. Hasta que llega un punto en el que descubre esa otra faceta de su esencia y no vuelve a ser la misma persona. Y esta faceta de alguna manera lucha contra la normatividad del exterior, porque la normatividad la mata. Entonces es muy interesante como, no sé si fue, bueno, quiero creer que sí fue a propósito la analogía de cómo eso, cómo... Creo que Changeling dentro de los juegos del mundo de tinieblas es el más queer. Todos son queer, pero siento que es el más queer de todos y es el más literal para mí, de una forma poética y bonita. Pero eso, y la mayoría de la gente homosexual en este caso que conozco y juega rol, su juego favorito muy de tinieblas es Changeling, así que ahí está nuevamente esta atracción de los juegos de rol, ¿no? Con las disidencias. Eh, pero creo que Fer también tiene cosas para decir de vampiro, imagino. Sí, es que ya se sabe que para mí Vampiro es lo mejor, es un juego que me fascina.
y que atrae a gente horrible, pero me sigue encantando igual. Sí estoy de acuerdo, sí, en que el juego más cool de todo es Changeling. Mundo de Tinieblas nace desde la contracultura, no solamente por el enfoque más narrativo que tiene, sino que porque en un mundo donde en un periodo histórico en realidad, periodo histórico vamos a ponerle, en el que los juegos de rol estaban enfocados en la fantasía de poder que implicaba explorar y derrotar. Em, y esto desde el horror y también desde la fantasía medieval. Llega de repente Mundo de Tinieblas que dice, no, este es nuestro mundo real, no existe una corrupción alienígena, como es el caso de la llamada de Cthulhu. No existe una fantasía como en D&D, sino que este es nuestro mundo, pero mucho más deprimente. Las enfermedades mentales son tema aquí, la sexualidad también. Y lo único que queda al respecto es buscar cómo formar parte de esta máquina o destruirla. Y al momento de la verdad, la gran mayoría escogía destruirla. No es casualidad que el segundo juego oficial haya sido Hombre Lobo. Que hayan dicho como sí, efectivamente jugador, el plan es que tú puedas destruir este sistema capitalista que estamos habitando y que nos está matando el alma. Y si bien eso no es necesariamente homosexual, sí es rebeldía. Y la existencia queer es rebelde, es inherentemente rebelde. Mostrarse, escoger estar conversando acá, escoger ir a la marcha, escoger participar en colectivos, ya no solamente es rebelde, sino que también es valiente y es necesario. Pero el nivel de exposición que cada persona realiza va de la mano de su propia seguridad y comodidad. Y también de qué tan dispuesto uno está a sacrificarlo. No hay una forma incorrecta de ser queer. Y eso también es algo que entendió muy bien Mundo de Tinieblas desde el minuto 1. Es un juego que estaba apuntando a todas las minorías existentes y por hacerlo terminó consiguiendo un público muy amplio. Desde los tipos más edgy e insoportables a gente que dijo, hey, qué entretenido, yo también quiero ser un vampiro trans. Totalmente. Y me encanta como si uno lo piensa, si lo extrapola o lo vuelve arquetipos, todos los seres extraños, por así decirlo, del mundo y tiene todas las disidencias, se reúnen siempre alrededor de una suerte de sociedad paralela a la sociedad de los mortales, de los humanos normales, si se quiere. Es curioso también cómo eso siempre funciona así, cómo está esa parte social, por así decirlo. Y me gusta la reinterpretación esta de que no sé si fue lo que dijiste literalmente, pero en mi mente me imagino un montón de garús ahí haciendo una marcha del orgullo pero anarquista, destrozando todo a su paso. Bueno, vos fijate que los Garou Sí, tienen este concepto, idea de manada, que te lleva a plantear también el amor, ¿no? ¿Qué es el amor? Está bien, vos podés decir el amor de pareja, el amor de familia, el amor de amigues, pero su amor de manada incluye todas esas cosas. ujú, Es un amor, o sea, llegás a un momento en el que entendés que el amor, si tiene grados, si tiene intensidades, pero a veces pensar eso. Entonces, yo, por ejemplo, capaz que poniendo el juego y poniendo mi ejemplo de vida, y, y yo capaz que todo lo que buscaba ponerle en el peso a una pareja, de repente tengo un grupo de personas, con mi familia, amistades, que de repente todo esa necesidad o esa contención emocional que tengo, la tengo ahí, en esa unidad, en esa charla, en ese cariño físico también que existe. Entonces, creo que el juego, una vez que vos empezás a entender su concepto de la manada que tienen y por qué la cuidan tanto y por qué la defienden tanto, no es solo el grupo de amigos, no es tus amigos del bar. Algo muy profundo y tiene un mensaje maravilloso desde ahí. El sostener en comunidad algo que es imposible de sostener, pero seguir sosteniéndolo es fantástico. Me gusta, sí, sí, totalmente. Totalmente, totalmente.
Le hiciste sonar muy lindo. Casi que me dan ganas de jugar Sí, Hombre Lobo, pero no. casi que quiero No, jugar no a qui- Hombre Lobo, pero luego recuerdo que tengo No. que Luego comprar, recuerdo que es tengo que Hombre Lobo tener y se me 20. pasa. Luego recuerdo los 20 de 10 y contar y restar resistencias y no. Yo la Ok. única No, vez pero que sí. jugué, la única vez que jugué Hombre Lobo, el máster que me dirigió, lo entendió muy bien y me hizo gustar mucho. Me dejó jugar Ay, con qué un Garras bacán. Rojas y me dejó que yo avance a mi ritmo con el Garras Rojas de ser un ser que no quería hacer absolutamente nada con los humanos a ser alfa de su manada con la promesa de que iba a aprender y de que se iba a permitir abrirse más la mente a lo humano. Em, Oh, me encanta. entonces no he pasado mucho por ese juego de puras peleas y muchos dados, sino que desde ese otro lado que era tratarnos realmente las cuestiones de las que va el juego. Así que sí me pareció maravilloso. Tiene temas muy buenos. A mí me gusta mucho la espiritualidad también de Hombre Lobo. Pero eso, tenés que agarrar un buen máster que sepa tocar todas las aristas que son interesantes y no son simplemente uga puga, Pegar, pegar. pegar, pegar. Ujú. Gasto rabia. Sí, oye, es muy importante. Es muy curioso lo importante que es tener un buen máster para jugar cualquier juego de Mundo de Tinieblas, en realidad. Sí, Real que sí. sí, porque son juegos que pueden caer muy fácil en los estereotipos, curiosamente. Sí, es que tiene que Eh, ver justamente con que se construyen desde el arquetipo. Hay arquetipos dentro del arquetipo en los juegos de Mundo de Tinieblas y es fantástico. Pero también da para que la gente los tome como estereotipos o que se quede con una lectura demasiado excesivamente superficial. en efecto, en efecto. Muy bien, pues esto sería todo por hoy. Hemos abarcado todos nuestros temas, hemos hablado largo y entendido, hemos tirado flores a Mundo de Tinieblas como no podía ser y bueno, algunas cosas feas le cayeron a Hombre Lobo, pero a sus máster, no, el juego es bueno, el juego está bien. No sé si quieren aportar algo más, si no estaríamos cerrando por aquí, así Fer puede ir a comer, por ejemplo. Uy, es que ya, yo no he almorzado, pero descubrí que tengo que salir. Oh Así que no, ahí aprovecharé de comprarme almuerzo. Sí, no quiero salir, pero tengo que salir en contra de mi voluntad. oh, bueno, pues ojalá encuentres un puesto de comida rica por ahí. Ojalá. Ojalá, Dios quiera. Bien, Rat. Em, a ver, yo hacía algo que me picaba picando. Yo siento que vos también tenés decir, ¿Una qué? una militancia Ah, activa. Pero no, porque a veces no solo es ir a las marchas. De nada vale si vas a las marchas y después tu día a día no pones en práctica todo lo que has ido a marchar. Em, Vos en esto que haces, incluso en este podcast, en tus historias, que contás y en cómo buscar, fluir y mostrar, yo creo que eso también es importante. Porque no todas las personas que juegan rol salen, van o van a estar en un lugar donde hay una multitud de gente o cosas. Entonces, necesitan también este lado, necesitan entender que los espacios que habitan también hay representación. Entonces, siento que también está, solo que no de la manera normativa, pero a tu forma. oh, muchas gracias. Sí, y Messi. mira, quizás incluso no es militancia, porque esa palabra es fuerte, pero sí es activismo. Es muy importante generar estos espacios también desde la virtualidad y tú no solamente los generas para tu círculo, sino que los expones al resto. Y tú eres el rostro de todo ello y el mastermind igual. Así que no hay que bajarse el nivel tampoco. No tenemos que decir no si lo que estamos haciendo no es tan importante. Porque si sacamos la palabra tan, nos queda que no es importante cuando sí lo es. Igual que una mentira, eso de la mentira grande, la mentira pequeña es una mentira, esto es un acto importante sin importar si es que es pequeño o grande. Así que muchas gracias por la invitación, Sir. Muy Gracias. bien. Ah, muy bien, muchas gracias. Me hicieron sonrojar. Bien.
Pues nos vemos en la siguiente. Ya veremos qué otra efeméride vamos a hacer. Si es que hay alguna otra en el año. Ignoro completamente Navidad. Y nada, muchas gracias por estar. Y con esto terminaremos. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.